Ah, los que trabajan en el gobierno, la pequeña burguesía. A ver. Buenos días, atención por favor, vamos a dar inicio con esta rueda de prensa. Está con nosotros Ivonne Callejas Aguirre, coordinadora estatal sectorial de mujeres, Lupita Zamudio Galloso, ella es coordinadora estatal de jóvenes, Ana Isabel Llamas Arroyo, integrante de la Comisión Ejecutiva Estatal, Nora Navarrete Enríquez, coordinadora estatal y sectorial de mujeres, Santa Aguilar Aguilar, coordinadora de la Comisión Ejecutiva Estatal. Compañeros, comenzamos. Muy buenos días y muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa. El Partido del Trabajo le recuerda a los 3 senadores republicanos de los Estados Unidos que el respeto al derecho ajeno es la paz. Su propaganda electorera solo exacerba los ánimos nacionalistas de todo mexicano cuando proponen invadir nuestro país utilizando la artimaña de desear combatir el narcotráfico. Ellos saben que tienen una cola muy grande y que temen se las pisen. Son unos gringos hipócritas. En el ámbito estatal, si bien es cierto que los programas sociales que gozan los adultos mayores, estudiantes, madres solteras, etcétera, etcétera, benefician a dichos grupos, también lo es que el delegado federal poco o nada hace para agilizar los pagos y trámites que se efectúan en los bancos del bienestar. Las grandes colas prueban la falta de información que tienen los beneficiados, a lo que se suma la ineficacia del personal que los atiende. Nos han informado que dicho personal recibe capacitación en la práctica, no antes. Además, denuncian que les entrega una tarjeta personal del delegado para que se enteren que solo hay uno, lo que se percibe como un acto anticipado de precampaña. En otro contexto, el PT sugiere que el OFIS y el Congreso local exijan a los ayuntamientos hacer cumplir sus funciones a los contralores. Estos empleados gozan de altos salarios incumpliendo con sus funciones. Tienen que jalarles las orejas para que se pongan a trabajar y sean ellos los que informen a las 2 autoridades referidas las violaciones a la ley en que puedan incurrir algunos ayuntamientos. Parece que quieren solapar el incumplimiento aquí señalado. En otro tema, el Partido del Trabajo reitera que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se ha convertido en un elefante blanco. Muchas autoridades sancionadas por este ente no cumplen los laudos condenatorios, mismos que se acumulan y en número y en cantidades a pagar a los trabajadores que son quienes sufren la violación de los derechos humanos. Cuestión que se percibe agravada tratándose del sector femenino. Las integrantes del tribunal, todas son mujeres, les importa poco la violencia de género. En otro orden, otra vez las CEMAS. Aquí en Jalapa demuestran incapacidad para resolver la falta de agua de los capitalinos. Su director Jorge Félix Ladón de Guevara dice que llevará agua a las colonias que más las necesiten. Que nos diga cómo lo va a hacer, siendo que es un líquido de vital importancia para todos, sin distingos. El alcalde debe vigilar y resolver el problema de manera justa. El aumento en el costo del servicio fue parejo. Por lo tanto, no debe existir preferencias para suministrar dicho servicio. Por último, si no está permitido el uso del servicio de transporte en la modalidad de taxi de los denominados Uber, la Dirección de Tránsito del Estado tiene que poner orden en el puerto de Veracruz. Los taxistas que pagaron sus concesiones están siendo
afectados en sus ingresos, de manera por demás ilegal e injusta, todo por la conducta permisiva que exhiben autoridades municipales y estatales. Tienen que poner un freno a este problema ya. Muchas gracias. Delegado, Muy bien, dirigente. Me gustaría saber, ya que mencionó Alteca, ¿qué opinión le merece que lleva muchos días tomado el Palacio de Minatitlán? Y es un tema que le corresponde pues, al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial. Es decir, imagínense, lo estamos acusando de ser un elefante blanco. No se abocan a los conflictos laborados. Tienen que resolver el tema en donde surjan los conflictos. Tienen que tratar, uno, de conciliar. Es lo primero que tienen que hacer, pero si no concilian en su tribunal, entre ellos, pues imagínense el problema que tiene, el tipo de problema que hay en mí. Pero creo que tienen que abocarse a ese tema, porque si no, al rato va a haber otros lugares también donde van a haber otro tipo de problemas. Oye, en materia del transporte, del taxi, me tocas, pero creo que casi tenemos los taxistas desconociendo que los taxistas son unos abusadores. Principio número uno en las tarifas, bueno, ni hablar, tiene 20 años que no revisan las tarifas de los taxis. Segundo, que suben un taxi, personas que parecen delincuentes, no parecen personas taxistas, que quisieran ir a poner un gafete ahí para saber quién te lleva, sobre todo las señoritas, no saben ni quién te lleva. Segunda, existe más del 70% de taxis que ya no son taxis, son colectivos, que están en las francas, están acá en finanzas, están en la cartera de Guatemala. Creo que ha sido un poco tibio el director de transporte público, sobre todo la Secretaría de Seguridad Pública, que son los que le pertenece, porque realmente los taxistas son unos abusadores totalmente. Déjate de perder allá, porque si entra el Uber, creo que es un transporte que todos van a conocer quién los lleva, cómo los llevan, si no va bien vestido y todo. Pero ahorita con los taxistas se sube cada lugar que no saben ni quién los lleva, son hasta delincuentes algunos. El problema no es si entra Uber o no entra Uber, el problema es que se regularicen. Que se regularicen también el tema de los cobros. Y la seguridad, bueno, no recuerdo que mucho tiempo no usa un taxi, pero debe tener ahí una credencial. Yo recuerdo que mi hijo tiene una credencial con su foto, un gafete ahí grandote, y yo creo que en ese tenor debe ir la idea. Ahora, sí hay que reconocer que también no se ha subido, sí que tiene que subir, pero ¿qué está pasando en el hecho? Si suben a un taxi que cobran 30,000 pesos, ahora cobran 70 o 60. Sí, cobran lo que quieren. Cobran lo que quieren, y si no, no te llevan. Ahora ya preguntan. Entonces, yo creo que hay que meterle la mano ahí. Hay seguridad pública y tránsito. Tienen que revisar y regularizar el tema de los taxis. Vicente, sobre el tema, nada más para precisar aquí en la mesa, y lo que tú estás diciendo pareciera que está fuera de contexto. La semana que concluyó, la Suprema Corte de Justicia acaba, a través de un juez inclusive, de conceder el amparo definitivo a un trabajador del volante que había sido detenido arbitrariamente por la policía en Veracruz. Esto establece y crea un estado en materia, y el trabajador es de Uber, y con esto prácticamente se abren las puertas para que opere en todo Veracruz. Lee NB Noticias, ahí vas a encontrar la nota, nombre y día, con lo cual prácticamente nada tiene que hacer, y lo señala así, ni tránsito del Estado, ni tránsito municipal, ni el Congreso local, ni el propio gobernador, cuando él había dicho que no iba a entrar. Ya está, fue aprobado, causa Estado este hecho, por lo cual habremos de tener en Veracruz Uber. Además hay que recordar que es un organismo internacional. En los principales países, en las grandes ciudades, operan Uber. Y Uber no tiene un solo taxi, es una sola línea, es un membrete. Ellos no tienen ese capital. Luego, entonces, creo que estamos fuera de contexto si pedimos que tránsito, seguridad pública
realice el ordenamiento, no compete a ellos, está fuera de su competencia. El gobernador, el gobierno de Veracruz ha sido derrotado en este sentido y quedó claro. Así se manejó y yo te invito para que lo consultes. En torno a tu primer punto que manifiestas, que los gringos son hipócritas, yo te preguntaría si estás de acuerdo en que las organizaciones del narcotráfico y la delincuencia organizada por sus actos sean considerados terroristas. ¿Estás de acuerdo en ello? ¿O que sigan operando como están, por un lado? Por otro, ¿estarías de acuerdo en la pena de muerte para estos delincuentes? Que se establezca en México la pena de muerte ante lo que estamos viviendo. Tu opinión. En primer lugar, no nada más son hipócritas los ricos, es la burguesía, el imperio que ha lastimado a todo el mundo, porque se ha creído la policía del mundo. Ha invadido países y entre ellos México, cuando veces ha querido, cuando dejan de ser interesantes para ellos. Claro que son unos hipócritas, porque enarbolan banderas que no son, cuando sabemos quiénes son los ricos en todo el mundo. Y en el otro tema, sí, pero no me contestas si estás de acuerdo en que las organizaciones del narcotráfico, los carteles, sean consideradas como terroristas. No me contestas sobre eso. A ver, ¿qué tenemos por terrorismo? Nuestra Constitución lo dice muy claro. Los actos de terrorismo sí causa terror, pero son cosas diferentes. O sea, la Constitución marca bien cuáles son los actos de terrorismo. Y me voy al otro tema. No puede implantarse la pena de muerte. Más bien, sería inhumano uno, aunque me van a decir que es inhumano lo que ellos hacen. Pero el Estado como un ente regulador de justicia, como un ente aplicador de la procuración y la justicia, tiene que meterle penas suficientemente grandes. Que al final de cuentas no hay una condena de cárcel perpetua, pero los condenan a 300 años. Hay que aplicar bien la ley, pero la pena de muerte no iría, desde el punto de vista y del Partido del Trabajo, no iría aquí en México. No podemos atacar la violencia con este tipo de violencia. Tampoco el Estado no está en esa capacidad. Y le voy a decir nomás un tema. Nuestra policía, nuestros juzgadores están preparados para no equivocarse. Vean cuántos amparos, cuántas reclamaciones se hacen. Entonces sería muy difícil que hubiera que asesinar a un delincuente, y a veces cuánto inocente no sería, en la presunción de inocencia. Pero en países asiáticos como lo es China, como lo es Hong Kong y el propio Irán, establece y está establecida la pena de muerte, y con ello se ha combatido y se ha acabado con el narcotráfico, la narcoviolencia en esos países. Yo te puedo decir otra referencia. El Salvador. No aplican la pena de muerte y están todos detenidos ahí. Sí, pero ahí están espantados. Entonces, bueno, yo creo que a México ahí son bandas, no son narcotraficantes. Mientras tengamos ese sistema judicial, no sería recomendado. ¿No hay confianza en la justicia en México? Es que ha habido muchos casos. Había que revisar, preparar para poder cambiar. Pero creo que los mexicanos no están preparados para tener la pena de muerte, aunque sí está contemplado en la Constitución la pena de muerte. ¿Bajo qué condiciones? Gracias, Vicente. Con respecto a los señalamientos que han hecho algunos trabajadores de asistir a la marcha que está programada para el próximo 18, los trabajadores empleados, ha habido quejas en el sentido que lo están obligando a aportar una cuota para asistir a esa manifestación. ¿Cuál es tu opinión en torno a eso, la postura que tiene el PT? Bueno, no sabemos nosotros eso que lo denuncien los trabajadores. Nosotros creemos, aunque la política no es un acto de fe,
creemos que este gobierno está actuando de buena fe con sus trabajadores, que dejan en libertad para asistir a sus eventos. Eso es lo que nosotros creemos. Es que los amenazan y Pero los cobran 500 pesos. 500, 700. ¿Y por qué que salga en la televisión eso? Porque si los Que se denuncian, los investiga, corren. es cierto, Los denuncian, los corren. pero miren, Si los denuncian, pierden su trabajo. si no hay denuncia, ¿cómo vamos Es a sobre el creer? evento que está convocando el ¿Cómo vamos a presidente creer? para este 18. Miren, nosotros en el Partido de Trabajo nos vamos siempre a eso llamado. Somos parte de la cuarta transformación y no necesitamos que nos den dinero, que nos apoyen. La gente va, la gente se va. ¿Por qué los morenos no lo van a hacer? Ahora, si existe ese tipo de conflicto, bueno, pues lo sentimos mucho, pero que lo exhiban, que declaren. En las redes sociales está circulando ya esas No, quejas pero miren, en contra de las Es que Cedesol. si creemos en estas cosas, ¿no? Porque tampoco es un dogma, no podemos más creer por creer. Debe haber un fundamento, una argumentación en el cual nosotros podamos creer y seremos críticos al tema. Seremos críticos porque tampoco se valdría eso. Pero si se dicen en las redes, No, pero también han denunciado en medios de comunicación, a nosotros nos llegan mensajes acusando trabajadores que los están obligando a ir a ese evento y además cooperar 500 pesos para poder pagar su transporte. ¿Es válido eso? no, de ser cierto no es válido. Lo que yo veo televisión también, yo no lo he visto. En radio también. Una denuncia que diga yo soy fulano de tal, trabajo en tal No. secretaría. Los o en- medios sí Pero sabemos sí, cómo casi se no lo van a llama, hacer pues porque no. los corren. Pero piden No, hacerlo de forma anónima. No podemos, miren, seamos serios, esto no puede Siendo ser de rumor. Yo, de- si fuera Cuando yo trabajador, veo una compañera que tenga valor de decir, ¿sabes qué? A mí me están cobrando esto y esto y esto. y si la corren, ¿le das empleo? No, Pues es que la están Pero corriendo, por están eso no están lo reaccionando. no somos agencia de colocación. Por eso, pero Hablamos de valor civil, hablamos de que no hay corrupción. Si hay corrupción, adelante, que lo denuncien. Pero es todo. Pero sin bases y sin argumentaciones, discúlpeme. No se trata de... ¿El PT participará? Para poder entender la situación. ¿Ustedes ¿El van PT a ir a participará? la marcha? ¿Mande? ¿Van a ir a la marcha? Claro. ¿Van a llevar gente? Estamos invitando a líderes y miren, solitos se invitan, solititos se invitan, ya están reportando mucho. ¿Quién paga los camiones que los llevan? ¿El partido? A los mismos El empleados. gobierno ¿Está hablando del PT? Ajá. Nosotros no alquilamos camiones. ¿En qué van los invitados? En sus carros y si hay, miren, yo le pongo un caso, Coatzacoalcos, se cooperaron para llevar un camión. Se cooperaron. Y entonces la gente quiere ir. La gente Pero la gente que no quiere ir La está- gente cree en la cuarta transformación que cabeza de Manuel López Obrador. Pero la gente que no quiere ir está siendo presionada. Vicente, Elianey, Vicente, mi amiga. Elianey, dirigente de Verde, y Ramón Díaz dicen que no descartan que Morena, que el PT ya no vaya con Morena, ni el Verde tampoco vaya con Morena. Yo lo declaro ayer. En el 2024. No veo No ningún descarta, problema, no no se descarta, tampoco lo descarta. Nacionalmente sí van a ir, pero aquí A ver, pensando. no, hombre, eso lo vamos a discutir Ramón y yo en el Estado. Hasta ahorita que hemos platicado Ramón y yo, vamos a revisar y vamos a ir solos si nos conviene, o vamos a ir en alianza donde nos conviene. ¿Qué veo yo? Una alianza parcial, donde nos convenga. Vamos, lo hemos hecho siempre. Vamos a ver en algunos distritos solos y en otros en alianza. No pasa nada. No,